Bien, en estos momentos ya sabemos identificar o reconocer cuándo aparece la aceleración centrípeta o tangencial o ambas. Nuestro objetivo ahora es el poder graficar en un determinado punto de la trayectoria dependiendo del movimiento a analizar. Tenemos acá un móvil que describe una trayectoria curvilínea, emplea para ello 2 segundos según el gráfico. Tiene una velocidad inicial y una velocidad final. Estas son las velocidades instantáneas, la puedo reconocer porque se grafica tangente a la trayectoria. Me dan de datos la velocidad inicial y la velocidad final. Ahora, lo que yo tengo que analizar si este es un movimiento acelerado, donde la rapidez aumenta, un movimiento uniforme, donde la rapidez se mantiene constante, o un movimiento desacelerado, donde la rapidez disminuye. Para poder hacer eso, tengo que hallar la rapidez inicial y final, y eso lo obtenemos mediante Pitágoras. Esto ya lo hemos trabajado anteriormente, así que por Pitágoras esto sale 5. También puedo aplicar triángulo rectángulo notable. Y aplicando Pitágoras aquí tengo una rapidez final de 10. Por lo tanto veo que la rapidez aumenta. Tenemos aquí entonces un movimiento acelerado. ¿Por qué es importante identificar esto? A ver, vamos a analizar en un punto intermedio. Tengo su velocidad instantánea. Si el movimiento es acelerado, ¿existe aceleración tangencial? Sí, porque la rapidez cambia. ¿Cómo debo dibujarlo? Bueno, la aceleración tangencial, como el nombre nos está sugiriendo, tangente a la trayectoria, pero al ser un movimiento acelerado, es tangente y en la misma dirección que la velocidad instantánea. Bien, respecto a la aceleración centrípeta, ¿existe? Sí, porque hay un cambio en la dirección. La aceleración centrípeta se dibuja perpendicular a la velocidad instantánea, apuntando hacia la concavidad de la curva, es decir, formando 90 grados con la velocidad. ¿Por qué no hacia arriba perpendicular? Porque la concavidad de la curva en este caso va hacia abajo. Entonces tengo aquí mi aceleración tangencial en un movimiento acelerado y tengo aquí mi aceleración centrípeta. Pero recuerda que estas dos son las componentes de una única aceleración llamada aceleración instantánea. Entonces para poder hallarlo, trazamos aquí las respectivas paralelas y por la diagonal pasa nuestro vector aceleración instantánea y acá tenemos sus componentes que son la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Recuerda que la aceleración instantánea tiene ambas componentes. Entonces, en un movimiento acelerado, la velocidad instantánea o simplemente velocidad y la aceleración instantánea o simplemente aceleración están formando un ángulo agudo. Siguiente caso, ya hemos analizado esto, nos dan de información la velocidad inicial y la velocidad final. Bien, identifiquemos entonces la rapidez para poder identificar si esto es un movimiento acelerado, donde la rapidez aumenta, un movimiento uniforme, donde la rapidez se mantiene constante, o un movimiento desacelerado, donde la rapidez disminuye. Bien, aplicamos Pitágoras a ambos casos y obtenemos una rapidez inicial de 10 y una rapidez final de 5. Tenemos aquí un movimiento desacelerado porque la rapidez disminuye. Bien, analicemos en un punto intermedio. Tenemos acá la velocidad instantánea tangente a la trayectoria. La aceleración tangencial existe porque hay un cambio en el módulo. Pero como es un movimiento desacelerado, ahora la aceleración tangencial tangente a la trayectoria debe dibujarse en dirección opuesta a la velocidad instantánea. ¿Hay aceleración centrípeta? Sí, porque hay un cambio en la dirección. Nuevamente perpendicular a la velocidad instantánea, apuntando hacia la concavidad de la curva. Listo, no olvides que estas dos son componentes de una única aceleración llamada aceleración instantánea. Tenemos aquí la instantánea y tenemos aquí sus componentes. Entonces, ¿qué observamos? Que en un movimiento desacelerado, la velocidad instantánea o velocidad y la aceleración instantánea o simplemente aceleración están formando un ángulo obtuso. Veamos ahora el siguiente movimiento. Nuevamente aquí nos dan tanto la velocidad inicial como la velocidad final. Y para poder determinar qué tipo de movimiento es, vamos a aplicar Pitágoras para hallar sus módulos. La rapidez inicial es de 10 metros por segundo y la rapidez final es de 10 metros por segundo. Tenemos aquí un movimiento uniforme. ¿Qué significa? Que la rapidez no cambia. Analicemos en un punto intermedio su velocidad instantánea. Pregunta, ¿habrá aceleración tangencial? La respuesta es no, porque la rapidez no está cambiando. ¿Habrá aceleración centrípeta? Sí, porque sí cambia la dirección. ¿Cómo se grafica? Perpendicular a la velocidad, apuntando a la concavidad de la curva. En este caso vemos que mi aceleración instantánea simplemente depende de la aceleración centrípeta al carecer de aceleración tangencial. Entonces, en un movimiento uniforme, observamos que la velocidad instantánea o velocidad y la aceleración instantánea o simplemente aceleración forman un ángulo de 90 grados.